Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios, con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. El tema de hoy se llama ¿y cuál es tu excusa? Vamos a estar leyendo el libro de Éxodo en los capítulos 3 y 4. Antes de iniciar, yo creo que todos hemos leído en algún momento el llamamiento de Moisés, ¿cierto? En el capítulo 3 y 4, que específicamente es en el que hoy nos vamos a centrar. Resulta que Moisés se excusó y expuso 5 excusas a Dios para no aceptar el llamado que en su momento Dios le estaba haciendo. Moisés había matado a un egipcio y él pensó que con sus herramientas humanas él lo iba a lograr. Recordemos que él estuvo 40 años en la casa de Faraón, porque él fue adoptado, pues ya todos conocemos la historia de él, y él siempre pensó que él tenía un llamado, pero recordemos que no, el llamado nuestro tiene que ser en el tiempo de Dios, en los métodos de Dios y con la preparación de Dios. Y él lo hizo en sus propias fuerzas. ¿Y cómo le fue cuando defendió a uno de los suyos? Le tocó que huir y fue cuando decretaron la muerte de él, ¿no? Que si volvía, lo mataban. Yo analizaba una vez, escuchaba al pastor hablar del desierto. Uno dice, ¿por qué la escuela preferida de Dios es el desierto para nosotros? Y estudiando y analizando un poquito esto, ¿para qué mandaron al desierto? ¿Por qué Dios direcciona a Moisés en el desierto? Y leía y decía que en el desierto tenemos soledad, en el desierto hay silencio. Y muchas veces, desafortunadamente, Dios nos tiene que enviar allá porque es la única forma en la que nosotros podemos buscarlo. Es en la única forma en que nosotros podemos meditar y dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las cosas del mundo, normalmente el afán de hacer dinero, de amasar dinero, el tema de los aplausos, de los elogios, el trabajo, los hijos, bueno, todo eso que de alguna manera en lo natural nos pueden distraer y desenfocarnos de esa labor a la que Dios nos ha llamado, ese propósito que todos tenemos, porque tenemos propósitos naturales, pero definitivamente tenemos propósitos espirituales. Entonces, ese era el momento donde Dios tenía que pulir ese carácter. Recordemos que en el momento que Moisés decide defender a uno de los suyos, imagínense Moisés con esa preparación, cuando le tocara sacar al pueblo de Egipto, ustedes se imaginan con esa violencia, con ese temperamento, él jamás hubiese podido lograr hacer lo que Dios necesitaba. Por eso Dios lo manda al desierto, lo envía al desierto a que se prepare. Él llevaba 40 años de lujo, pero resulta de que, y lo habían preparado maestros, dicen que los mejores maestros, porque obviamente vivía lleno de opulencia, pero resulta que nosotros, en las manos de Dios, toda esa sabiduría humana la tenemos que sacar de nuestra mente, porque no es con nuestro método, ni con la sabiduría humana, sino con la preparación que Dios tenga para nosotros. Y yo aquí quiero detenerme antes de que entremos al tema de las excusas, y es que a mí me impacta mucho porque Moisés era un hombre muy obstinado. 5 veces le dijo no al Señor. Y yo decía, un hombre con 80 años, obstinado, yo la verdad le hubiera dicho no, pues yo voy a colocar a otro, incluso un hombre más joven, un hombre que no tuviera tantas excusas. Pero miren que para Dios, nosotros siempre somos útiles, no importa la edad que tengamos. Yo creo que todos nosotros hemos tenido que vivir con el tema de los trabajos. Se recibe personal, pero de 18 a 40 años, de 18 a 35, y siempre nos limitan. En lo natural, en cierta edad, nosotros ya no somos útiles para la sociedad. Para Dios siempre somos útiles y somos preciosos, y somos vasijas útiles en las manos de Él. Amén. Bueno, ¿por qué traigo el tema de las excusas? Porque resulta que el tema de las excusas ha sido por regla general la respuesta típica de todos nosotros. Nosotros siempre tenemos excusas en lo espiritual y en lo natural. Siempre, incluso en la Biblia, a lo largo de la historia de la iglesia, hemos visto grandes hombres que decidieron rechazar el llamado de Dios y hombres que lo aceptaron, pero que no hicieron como Moisés la voluntad perfecta de Dios y tuvieron muchos problemas a lo largo de su ministerio.
Aquí es importante porque Moisés, como les decía, había intentado salvar a su pueblo con herramientas humanas, pero Dios le estaba diciendo, no, así no lo voy a usar. Yo necesito que usted renuncie al entendimiento de pensar que por sus debilidades yo no lo puedo usar. Entonces, ¿qué es importante? Sacarnos de nuestra mente que cuando Dios nos coloca, nos llama a hacer algo, nosotros presentamos debilidades, sí, pero recordemos que nosotros no somos los que vamos a ir a hacer la obra, porque si fuera así, nosotros nunca vamos a hacer producto terminado, ¿cierto? Nosotros con nuestras debilidades donde Él se glorifica y donde en el camino Dios transforma nuestra vida y nos moldea a esa forma en la que Él quiere que nosotros cumplamos ese propósito. De igual manera, tenía que renunciar a ese confort, a esa vida que llevaba en ese momento, porque recordemos que cuando Dios nos llama nos toca desacomodarnos, nos toca dejar esa vida de confort de alguna manera que nos va a llevar a que demos mucho más, a que corramos una milla mucho más para que podamos crecer espiritualmente y que podamos ir a la par a ese llamado que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Es por eso que les decía que no importa lo que nosotros seamos en este momento. Cuando Dios nos llama, Dios sabe más que nosotros las debilidades nuestras, pero Él que ve el potencial. Él le está viendo a usted como esa vasija y ese instrumento útil que lo va a llevar a hacer cosas grandes, cosas majestuosas, si usted se dispone realmente y toma la mejor actitud y la determinación a cambiar todas aquellas cosas que Él quiere que usted cambie para su vida. Ahora sí, vamos a entrar entonces a los puntos principales y vamos a ver la primera excusa que Moisés le presenta a Dios cuando le hace el llamado. La encontramos en Éxodo 3:11 y dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Aquí nosotros vemos un hombre con un muy bajo concepto de sí mismo. Recordemos que esa vida de opulencia, de alguna manera que en su momento lo embardeció y lo hizo osado para ir de alguna manera, intentar salvar el pueblo, que fue cuando mató al judío, eso ya no existía porque él ya llevaba 40 años en el desierto, donde había sido tratado. Y le dice a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, cierto? Y aquí es importante porque lo que les decía ahorita, empezamos a mirar todas nuestras debilidades, es que yo no puedo, es que en el caso, y quiero colocarles hoy un caso, cuando a nosotros nos dicen lo que el pastor estaba contando ahorita, me dice mi esposo, mira, es que nos están invitando a que nosotros pastoreemos una iglesia. Él ama el servicio al igual que yo y el deseo de su corazón siempre ha sido servirle a Dios, pero yo le dije, pero yo siento que yo todavía no estoy preparada, tú sabes que eso requiere unos compromisos, estamos recién casados y yo siento que todavía me falta mucho. ¿Qué tal que nos inviten a predicar a ti, a mí? Y yo de alguna manera siento que me falta preparación. Esa fue mi respuesta. Y él me dijo, muy achantado, me dijo, no contestes nada, metámonos a unos días de oración y de ayuno y tomemos la decisión. Entonces tomamos la decisión y nos fuimos, no nos habían mostrado el local todavía, pero ya nos habían dicho dónde era. ¿Y qué hicimos? Fuimos, dimos una vuelta por el barrio, conocimos el local y dijimos, Señor, mira, te presentamos, este es el proyecto que nos están diciendo que tomemos y este es el barrio, estas son las personas que si aceptamos quisiéramos que vinieran a nuestra iglesia. Y después de 3 días nosotros decidimos, tomamos la decisión en conjunto de que íbamos a aceptar. Pero si yo me quedo con lo que le falta a mi esposo, porque a mi esposo también le falta mejorar en muchas cosas, a mí me falta mejorar en otras, ¿cierto? No somos perfectos, pero si yo me quedo con que soy yo en mis fuerzas la que voy a prepararme, pues nunca voy a estar preparada para nada. Pero en cambio yo le creo a Dios, yo le creo a lo que dice la palabra de Dios, que Él al que llama capacita. Eso le estoy creyendo yo. Y que poco a poco Él va a ir puliéndome, porque así como lo hizo con Moisés y como lo hizo con grandes hombres de la Biblia, Él lo va a hacer con cada uno de nosotros, en cualquiera que sea su llamado, en cualquiera que sea su servicio. Yo quiero leerles lo que dice Hebreos 13, 5, 6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Miren, Moisés tenía que enfrentarse al hombre más importante de la tierra y muchas veces a nosotros nos da miedo, incluso en lo natural. Nosotros tenemos un sueño de ascender en los trabajos, pero eso nos implica prepararnos, eso nos implica tener que hablar con otro tipo de personas, nos implica que avanzar un poco más
Y eso a veces nos acobarda y muchas veces no nos damos cuenta, pasa el tiempo y no nos damos cuenta si realmente hubiéramos podido lograr eso que teníamos en nuestro corazón o eso que Dios había puesto en nuestro corazón por miedo, porque pensamos siempre y nos metemos siempre en las debilidades que tenemos, pero no pensamos que si somos cristianos, si somos hijos de Dios y te estamos llevando una vida en santidad, Dios nunca nos va a abandonar. Yo creo eso y yo me estoy aferrando hoy a esa palabra. Vamos a ver la segunda excusa que Moisés le presenta y le argumenta al Señor. En la segunda excusa, en Éxodo 3:13 dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Miren aquí esto es importantísimo porque aquí Moisés sintió una falta de intimidad, él no conocía a Dios lo suficiente. Y a mí cuando yo leía el capítulo yo decía, pero es que él se le presentó, recordemos que él se le presentó en el desierto, en esa zarza que finalmente no se consumía. Y él le dijo, quítate el calzado, estoy parafraseando, quítate el calzado porque vas a pisar tierra santa. Y también antes de eso, él ya le había dicho que él era el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y él ya sabía lo que de alguna manera él había hecho con ellos. Entonces le sigue preguntando, se sigue cuestionando esto. Entonces aquí yo decía, pero quiere decir de que aún en esta preparación en el desierto, él no entendió realmente quién era Dios. Y yo creo que cuando nosotros aún después de una preparación en la iglesia, de congregarnos, y no conocemos todavía a Dios, es porque nos está faltando más oración, más meternos con Dios, más conocer la palabra de Dios. Es lo que yo veo que le pasó a Moisés y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Cuando nos llega el llamado, el hacernos esas preguntas. Y era muy fácil porque Dios desde el principio le estaba diciendo quién era Él. Y Él no entendía. ¿Y no entendía por qué? Porque resulta que no estaba aprovechando correctamente ese tiempo de preparación en el desierto, de meterse mucho más con Dios. Y miren la respuesta que Dios le da. Dice, Éxodo 3:14, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y definitivamente él no conocía el lenguaje de Dios porque no había estado en la intimidad con él. Y qué triste, ¿no? Qué triste que cuando Dios nos haga ese llamado, no solamente en lo ministerial, sino en lo natural también, nosotros dudemos, porque yo pienso que cuando usted está en una comunión constante, sí, vienen algunas dudas, pero sabemos que esas dudas las resolvemos sencillamente con preguntarle al Señor, con decirle, mira Señor, este proyecto, ¿tú qué dices? Y si alineamos nuestros proyectos con la voluntad humana, con la voluntad perfecta de Dios, les aseguro que todo nos va a salir bien. Vamos a ver la tercera excusa que Moisés le presenta al Señor. Le dice, en Éxodo 4:1 le dice Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Moisés estaba más preocupado por la reacción de las personas que por agradar a Dios. Y mire que es algo que nos pasa muy frecuentemente a nosotros y hablemos de un mandato que está muy claro en la Biblia y es el hacer discípulos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que nos da miedo a que nos rechacen, que nos da miedo incluso a veces hablarle a nuestra familia, porque sabemos que nuestra familia es es uno de las situaciones más complejas que en algunas ocasiones tenemos, nuestra propia familia, y a veces nos da miedo, nos da temor de hablarles a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que conocemos, a nuestros vecinos, porque pensamos que nos van a decir, ay no, tan intensa, o está loca, o ay no quiero, nos rechazan, le tenemos miedo al rechazo, pero no le tenemos miedo a desagradarle a Dios. Y él aquí lo que estaba haciendo era pensando en la gente, no estaba pensando en que realmente Dios ya le había mostrado muchas cosas, muchas señales, y le estaba diciendo, mire, yo voy a estar con usted, usted no va a estar solo. Y quiero leer esa respuesta del Señor, porque esto es el equipamiento que Dios le estaba dando a él, le estaba diciendo, tú no vas a estar solo, y te voy a mostrar y te voy a decir cómo les puedes demostrar que yo estoy contigo. Y la respuesta la vemos en Éxodo 4, del 2 al 9. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo
el Señor, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean en la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso, después de estas 2 señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Mire que Dios aquí lo estaba revistiendo a él de autoridad. Dios no nos manda con las manos vacías cuando Él nos envía a hacer una misión. Él estaba diciendo, le estaba dando una vara, que finalmente una vara lo que representaba era como un símbolo que finalmente se puede utilizar para el bien o para el mal. Pero lo que le estaba diciendo es, mira, yo te estoy dando herramientas, te estoy dando autoridad para que en nombre mío tú vayas y hagas esta labor, porque yo te voy a dar la victoria, así como te la di a tus padres, a tus antepasados. Pero muchas veces pensamos que si obedecemos a Dios, entonces no vamos a salir mal en las cosas, no vamos a obtener el resultado que nosotros esperamos, porque estamos llenos de impaciencia, de inseguridades y de incredulidad. Vamos a la cuarta excusa. Está en Éxodo 4:10 y dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Moisés sigue lamentándose de sus fragilidades y de sus debilidades, ¿no? A pesar de todo lo que le ha mostrado el Señor, de todos los milagros que le ha hecho el Señor, de toda la compañía que le ha ofrecido el Señor, él sigue con incredulidad, sigue viéndose como si fuera él el que va a ir a hacer las cosas. Pero finalmente aquí lo que estamos viendo es que Dios sí nos capacita, y aquí estamos viendo una persona con orgullo y con terquedad. Y es lo que muchos de nosotros hemos caído. A veces pensamos que nosotros necesitamos muchos dotes y a veces pensamos que necesitamos estudiar y ser los máximos en todo lo que hacemos. Y aquí Dios nos está diciendo, no, yo conozco cuál es su debilidad, pero aún así yo la quiero utilizar o yo la quiero utilizar, a pesar de su edad, a pesar de las debilidades, a pesar de su carácter, pero yo sé que si usted se dispone, si usted se determina, yo puedo hacer muchas cosas y lo puedo llevar a lugares muy grandes y le puedo dar la victoria en lo que yo le estoy diciendo. Entonces, esto es lo que le estaba tratando de decir a Moisés, pero mire, ya llevamos 4 y Moisés en todas le argumenta algo diferente. Y el Señor finalmente le da las respuestas y respuestas con sabiduría, que uno supondría que ya era hora de que Moisés le dijera que sí, pero aún así sigue con una obstinación impresionante este hombre, ¿cierto? Miremos 1 Corintios 2 del 1 al 5 lo que dice. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Mire lo que nos está diciendo Dios aquí, que usted se puede llenar de mucha sabiduría humana, y fue lo que hizo Moisés. Moisés pensó que por haber estado 40 años en la casa de Faraón y haber tenido la mejor educación, él podía hacer las cosas a su manera, pero Dios nos muestra que no, que las herramientas humanas no nos sirven, por lo menos no para Él, no para el servicio para Él. Entonces es importante que nos destinemos y que entendamos que hoy podemos empezar un servicio y tener muchas falencias, pero si nosotros nos disponemos, miren, yo cuando le dije a mi esposo finalmente sí, cuando hablamos con el pastor y le dije sí, aceptamos lo que nos están ofreciendo, entendiendo que es una misión es un reto muy alto porque es empezar de cero. Yo le dije al Señor, ok, tú nos estás llevando a niveles muy rápidamente, con 2 meses de casados ya vamos a pastorear una iglesia. Yo le dije, entonces yo voy a ir a la par contigo. Y yo tengo algunos hábitos, yo creo que todos tenemos hábitos en el devocional, en la oración, en el ayuno, ¿cierto? Entonces yo le dije, listo, yo te prometo desde ahora, yo acepto esto y a partir de hoy yo cambio mis hábitos. Y ahora más oración, más ayuno, porque esos niveles uno tiene que ir a la par con Dios. Y es algo que nos tenemos que determinar a hacer. Ya son decisiones que Dios espera que usted tome para que pueda, porque no es la idea que usted acepte, la idea es que usted siga
yendo a la par para que Dios pueda hacer de usted ese instrumento que Él quiere que sea, de llevarlo a niveles, a otros niveles, de que dejemos de ser esos cristianos del común, porque Él no quiere eso. Yo creo que cuando Él nos ha llamado a cada uno de nosotros, cuando cada uno de nosotros llega a los pies de Él, Él tiene ya un propósito para nosotros y Él ya quiere que nosotros nos levantemos de la banca y digamos, bueno, Señor, úsame, utilízame, porque hay tanto para hacer y Él ya quiere que nos levantemos, que digamos, bueno, Señor, aquí estoy yo, dispone y dime qué tengo que hacer. Vamos a la quinta excusa, la quinta y la última excusa. Aquí esto me impacta muchísimo porque aquí ya Dios se enoja. Pues ante tanta excusa, mire lo que dice Éxodo 4:13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Aquí cuando yo leía esto yo decía, no, Él le está diciendo sencillamente, no, Señor, mire, yo tengo estas debilidades y definitivamente yo no sirvo para esa labor. Entonces Dios se molesta y finalmente le dice, ok, voy a hacer lo que tú dices, pero mire lo que contestó el Señor en esta respuesta. Ok, voy a dejar que Aarón vaya contigo, pero aún así tú vas a ir con él. A pesar de todo lo que él le dijo, finalmente Dios logró la voluntad de que él fuera. Pero recordemos que esa no era la voluntad perfecta. La idea era que Moisés fuera, pero le tocó colocar a Dios un portavoz para que lo acompañara. Y ustedes recuerdan todo lo que se presentó con Aarón en esa travesía con el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando no obedecemos al pie de la letra lo que Dios nos dice, eso es lo que sucede. Obedecer a medias no le sirve al Señor. A Dios le sirve que lo obedezcamos completamente. En conclusión, aquí está diciendo, mira mis debilidades, finalmente es un principio también de terquedad y de rebelión. Si yo sé que Dios me está llamando, yo no le puedo decir a Dios que no, yo tengo que disponerme. Pero mire lo que dice Génesis 6:3, dice, eso fue cuando el hombre se puso de alguna manera terco, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y aquí vemos, listo, él dijo, listo, yo necesito que se cumpla esta labor, pero finalmente vimos todo lo que Dios hizo con este hombre, pero también todos los problemas por no seguir la voluntad perfecta. Existen varias cosas que Dios no puede hacer por nosotros, y es de lo que les hablaba ahorita. Él no va a transformar nuestra mente. Lo que yo les decía ahora con respecto a las decisiones y a las determinaciones que nosotros tomemos en nuestra vida cuando tenemos un llamado en lo natural, en lo espiritual, cuando usted va a ir a un nuevo trabajo y no sabe qué le toca hacer, ponerse a estudiar, rodearse de gente que sepa y le explique y mirar a ver cómo crece. En lo espiritual es igual. Nosotros tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que dejar esa vieja naturaleza, decirle al Señor, bueno, quita todo lo que no te sirve para esta nueva labor, para este nuevo llamamiento. Quita todo lo que no te sirve y trae a mí todo eso que tú necesitas para que yo crezca espiritualmente. Y definitivamente lees y te das cuenta que llegamos a lo mismo. Es más tiempo con Dios, es más lectura de la palabra y a veces el día a día no nos deja, porque a veces estamos cansados, las personas que tienen hijos, y los que estamos trabajando llegamos cansados y a veces sentimos que no damos más, pero es lo que Él quiere, una milla más, un esfuerzo más. Recordemos la diferencia entre un hombre de éxito, no es el que corre una milla más, siempre es el que corre una milla más, no es el que está en la zona de confort con las demás personas, el que sigue los parámetros de las demás personas, no. Pero miren lo último, que fue algo de lo que a mí me impactó muchísimo, de lo que vengo hablándoles, y es la decisión que él toma. Quiero que leamos Éxodo 4:20. Dice, así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Aquí lo que hizo él es, pues él no estaba muy convencido, pero él toma la decisión de hacerle caso a Dios. Toma a su familia, toma la vara, que era la herramienta con lo que Dios lo estaba equipando a él para que sacara adelante esa labor que él iba a hacer. Entonces es lo que él nos está pidiendo. Y mire que no hay necesidad, no es necesario. Pues lo ideal es que tengamos mucha fe y que seamos personas crédulas, pero mire que él en ese momento no era un hombre de fe, no era un hombre que espiritualmente tuviera un nivel alto. Sin embargo, Dios con ese poquito de fe que él tuvo para tomar la decisión de finalmente tomar a su esposa a la vara e irse, con eso, mire todo lo que Dios hizo con este hombre. Hizo cosas extraordinarias, pero ¿cuál fue la idea aquí? La decisión, la determinación que él tomó para seguir los pasos que Dios le estaba diciendo. Y ahora, como conclusión, después de todo esto, cuando ya terminaba de leer y hacer el bosquejo de esto, yo decía, bueno,
Pero ¿cómo logramos hacer la voluntad perfecta de Dios y empezar a llevar una vida espiritual que nos permita crecer, que realmente nos permita estar en sintonía y trabajar mancomunadamente con el Señor? Y de todo esto, definitivamente, para servirle a Dios, debe ser en el tiempo, en el método de Dios y con la preparación de Dios. Si usted no tiene eso, si no tenemos eso, definitivamente no lo vamos a lograr. Y va a pasar lo que le pasó a Moisés cuando mató al Egipto, pensando que con sus propias fuerzas él podía lograrlo. Lo segundo, confiar y obedecer lo que Dios nos dice, de la manera como Dios nos lo dice. Recordemos lo que pasó con Aarón, esa no era la voluntad perfecta de Dios. Tercero, dejar de mirarnos en nuestro propio espejo, buscando nuestras propias limitaciones, y comencemos a mirar al Dios Todopoderoso. Cuarto, las cosas cambian cuando nos sometemos a Dios. Y por último, sacar nuestra programación vieja para que ingrese la programación de Dios. ¿Y cómo sacamos la programación vieja? Cuando nosotros realmente comemos palabra. Cuando comemos palabra, cuando nos metemos con Dios, eso es lo que hace. Mire, yo quiero contarles así muy rápidamente, porque sé que ya se me está acabando el tiempo. Cuando el pastor nos entregó jóvenes, a Alex y a mí, nosotros veníamos a la iglesia los sábados, eso fue antes de la pandemia. Yo nunca prediqué físicamente, hacía de pronto algunas dinámicas y en algunos casos llegué a liderar algo, pero prédicas como tal yo nunca llegué a hacer. En la pandemia yo me determiné y yo le dije, Señor, yo creo que ya es hora, porque mi esposo me regañaba, me decía, pero ¿cómo es posible que tú no prediques? Tienes que también predicar para que te vayas ejercitando. Y yo le decía, no, porque a mí, la verdad, no sé, yo siempre le decía, es que yo no estoy preparada. Y siempre sacaba excusas. En la pandemia yo le dije al Señor, no, esto no puede pasar. Y yo quise aprovechar la pandemia y decirle, Señor, pues voy a empezar a hacer las cosas, porque si no es este momento y si yo no aprovecho el tiempo, ¿cuándo va a ser? Y yo empecé a predicar en jóvenes por Zoom. Y esa fue la forma como yo me fui ejercitando, esa fue la forma como yo me fui preparando. Yo me determiné y decirle, no, yo voy a dejar tanta excusa y voy a empezar a preparar mis mensajes y empezar a llevar junto con mi esposo las enseñanzas de los sábados. Y yo les digo, hoy estoy aquí parada, el pastor me propuso el martes que pues como despedida trajera la palabra. Créanme que yo lo pensé, yo dije, Dios mío, qué privilegio, pero también no crean que me dio un poco de susto venir aquí, porque es una responsabilidad muy grande. Pero lo hice porque me determiné. Y hoy yo quiero invitarlos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos muchas cosas por mejorar. Yo los invito a que nos paremos de la silla y que digamos, bueno, Señor, pastor, ¿qué hay para hacer este año, para terminar el año? ¿Qué hay para hacer el próximo año? Y levantémonos a servir, porque hay mucho para hacer. Y créanme que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios, todo lo que usted haga para Dios no se queda así. Él realmente siempre va a estar con usted cuando usted hace su voluntad, cuando usted le sirve, porque el propósito de todos nosotros es servirle a Dios, definitivamente, es servirle a Dios. Para eso nosotros nacimos. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para servirnos, y nosotros nacimos para eso, para servirle al Señor. Amén. Bueno, hermanos. Bueno, yo espero que esta enseñanza les haya dejado, así sea algo pequeñito. Quiero agradecerles a todos ustedes la forma como me acogieron, como acogieron a mi esposo, como me acogieron a mí. Créanme que a mí me da mucha nostalgia. Para mí, realmente la ICI, la familia, como el pastor y la pastora nos lo presentaron inicialmente, yo siempre sentí la ICI como una familia. Para mí fue la primera vez. Yo venía de una iglesia donde no era así como acá. Para mí el compartir con el pastor, para mí eso fue algo nuevo. Para mí que el pastor me preguntara, ¿tú qué opinas? Para mí eso fue algo nuevo. Para mí las invitaciones del pastor y la pastora en su casa, para mí eso fue algo nuevo. Y yo eso hoy lo valoro y lo aprecio y les digo muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa, de la iglesia, por habernos acogido aquí, por la oportunidad, pastor, por la oportunidad de habernos dado la labor de manejar jóvenes, porque era una responsabilidad muy grande y usted confió en nosotros. Y hoy yo les quiero decir muchas gracias a todos, los llevo en mi corazón, de todos aprendí algo, y agradecerles muchísimo a todos. Muchas gracias. Aquí termina Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche.
Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.